Buenas noches. Justo 6 años después, el gobierno del presidente López Obrador repite lo que decía el gobierno del presidente Peña Nieto. El fracaso en la lucha contra el crimen no es culpa de la Marina, del Ejército ni de la Policía Federal, sino de la falta de coordinación. Textualmente, eso se decía hace 6 años y eso se dijo hoy. La guerra contra el narco, que desembocó en uno de los periodos más sangrientos y difíciles de nuestra historia, no representa el fracaso del ejército, representa el fracaso de una estrategia para combatir la inseguridad basada exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar. Bueno, el presidente López Obrador dijo que lo que hacía falta era coordinación y que ahora la habrá. Eso promete el nuevo gobierno, ya lo habíamos escuchado. Vamos a presentar además los cálculos sobre la Guardia Nacional que hace el secretario de la Defensa y cómo propone financiar esa agrupación que al final del sexenio deberá tener entre 120,000 y 150,000 elementos. Tendremos esa información en detalle y además aquí le contaremos mejor que nadie la historia de este lunes. Entre abrazos y aplausos, gobierno, empresarios y los viejos líderes obreros celebran que el salario mínimo romperá la barrera de los 100 pesos diarios. Este país está viviendo todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos una revolución que usted hace, señor presidente. Gobernadores, universidades públicas y algunos actores se rebelan contra el presupuesto 2019. Empresarios y especialistas lo celebran. ¿Quién le hace la logística al presidente López Obrador? Hoy fue de Tlalpan al Zócalo, del Zócalo a la salida a Cuernavaca, de la salida a Cuernavaca al Zócalo y del Zócalo a la Jusco. ¿Y qué dirá Javier Alarcón del nuevo fracaso del Cruz Azul? ¿O la derrota de ayer ante el América no fue un fracaso? Esta mañana fueron encontradas 7 bolsas de plástico con restos humanos, restos de 3 personas en la Colonia Universal, esto en Chilpancingo. De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía del Estado de Guerrero, se trata de 2 hombres y una mujer. Uno de ellos fue identificado esta noche como Cristian Rafael Abarca, de 27 años. El sábado sus familiares acusaron que policías ministeriales lo habían detenido. Hace 2 semanas, a 3 kilómetros de ahí, también fueron hallados los restos de un hombre en bolsas de plástico negro. No paran estas noticias. El presidente López Obrador encabezó el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad. Fue en el heroico Colegio Militar, ahí frente a los mandos civiles y militares de las 150 coordinaciones territoriales. Dijo que en 4 meses se hará la primera evaluación de la nueva estrategia de seguridad. El presidente López Obrador habló sobre la creación de la Guardia Nacional y de paso criticó la estrategia contra la inseguridad que aplicaron los 2 anteriores gobiernos. Que es evidente que la política para la seguridad pública que se venía aplicando resultó fallida, fracasó. El ejército hacía lo que le correspondía por su cuenta, la Marina igual, la Policía Federal lo mismo, las policías ministeriales, las policías estatales, las policías municipales. No había coordinación. No había coordinación, lo mismo que decía el secretario Osorio Chong hace 6 años. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, insistió en que la Guardia Nacional no significa militarización y, al igual que el presidente, el secretario Durazo defendió al ejército. En la lucha contra el narco, el problema no fue el ejército, sino el uso
que se hizo de él por los mandos civiles. El problema no fue el ejército. Por cierto, el Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó a la PGR que haga una versión pública de la averiguación previa del caso Tlatlaya por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos. Hay que recordar que este caso se refiere al hallazgo de 22 personas asesinadas en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, y 15 de esas víctimas habrían sido ejecutadas por elementos del ejército. La semana pasada informamos de la emboscada de la que fueron víctimas 3 policías federales, esto en la carretera Morelia-Pátzcuaro, en Michoacán. También informamos que se localizó el cuerpo de una cuarta persona, al parecer un agresor, muy cerca de donde fueron emboscados los agentes. Hoy el Procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy, dijo que ese presunto agresor fue identificado como Ángel Suárez y que fue un autodefensa. Estuvo detenido por portación de armas durante 4 años y medio y apenas en octubre habría quedado libre. Son gente que fue detenida en La Mira cuando se detuvo al doctor Mireles. El civil que murió ese día es una ex autodefensa de los liberados en el evento que les digo, y que también se le encontró ahí su boleta de libertad. Pero José Manuel Mireles, ex líder de las autodefensas en la zona de Tepalcatepec, en Michoacán, dijo que él ni ellos tuvieron nada que ver en ese ataque a los 3 policías federales. Nosotros nos deslindamos, no tenemos nada que ver en ese asunto, no somos parte de... yo honestamente desconozco a qué se dediquen todos los autodefensas que hemos liberado. Es cierto, yo participé en la liberación de la gran mayoría de ellos, pero repito, no soy su dueño. Bueno, y sigue el juicio al Chapo Guzmán en Nueva York. Hoy declaró un narcotraficante colombiano, Jorge Milton Cifuentes, aseguró que él personalmente sobornó a quien fue Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Aunque no dio detalles de cuánto le pagó, el señor aseguró que con los sobornos el ex procurador Morales Lechuga les brindaba protección e inmunidad en sus operaciones en México. Después de conocerse la declaración, Ignacio Morales Lechuga escribió en Twitter: son totalmente falsas y calumniosas y difamadoras las acusaciones hechas en mi contra por parte de un narcotraficante en el juicio de Joaquín Guzmán. Esas afirmaciones generan cuando menos responsabilidad civil. Me reservo el derecho para hacerlo valer. En otras cosas, bueno, pues nos llama la atención el recorrido que hizo hoy el presidente López Obrador. ¿Quién le está diseñando la logística? Temprano, vamos a ver, salió de su casa en Tlalpan a la conferencia mañanera, Palacio Nacional, recorrió 18 kilómetros. Después de ahí se regresó al campo militar por la salida a la carretera Cuernavaca, 23 kilómetros en hora de tráfico. Luego regresó a Palacio Nacional, vean nada más los kilómetros, y de ahí se regresó a una comida privada en el Ajusco, otros 23 kilómetros. De ahí se fue a su casa, recorrió otros 5 kilómetros. En total, el presidente hoy hizo un recorrido de 92 kilómetros, del sur a Palacio Nacional, de Palacio Nacional al sur, todo el tiempo. ¿Quién le diseña la logística, al menos en la Ciudad de México, al presidente López Obrador? Bueno, y uno de esos recorridos fue para estar presente en el anuncio de que el salario, en un acto donde se anunció que el salario mínimo aumentará considerablemente a partir de enero. ¿Cómo van a ser estos aumentos a partir del 1 de enero? En los estados de la frontera norte, el salario se va a ir a 176 pesos diarios, va a aumentar 100%. En el resto del país, el salario será de 102 pesos, un aumento de 16%. Vamos a comentar esto con David Páramo, por cierto. Acompañado de líderes empresariales y sindicales, el presidente celebró que el aumento se haya dado con un amplio, pleno acuerdo, eufórico acuerdo, ahora lo vamos a ver, entre empresarios, líderes sindicales y gobierno.
Palacio Nacional no llegaron los jaloneos de la cobija presupuestal ni las críticas a las visiones económicas de la 4T. Merecen un reconocimiento los representantes de las empresas y de los trabajadores. Han demostrado una enorme sensibilidad y disposición de respaldar el incremento. Es en realidad un día de celebración y de fiesta. Sea el espíritu navideño o los buenos oficios del gabinete, pero aquí, en el anuncio de la nueva política del salario mínimo, los empresarios elogiaron al gobierno y el presidente a los empresarios. Estamos actuando todos con responsabilidad para que no haya aumentos artificiales, que estos sean realistas y que sean responsables. No se trata nunca de nivelar de abajo hacia arriba, se trata de aspirar hacia arriba. Y en esto, señor presidente, cuenta con el sector empresarial. Los empresarios de México están apoyando, tienen dimensión social. Todos lamentaron la pérdida de hasta el 70% del poder adquisitivo en los últimos 30 años. Y al prometer que en su sexenio se cuidará el manejo inflacionario, el presidente no ocultó su preocupación por el futuro económico. Ojalá y no tengamos problemas económicos o financieros graves, pero nunca fijar el salario por abajo de la inflación. Hubo en el Presidium, sin embargo, un dirigente sindical que desbordaba optimismo. Yo creo que en los próximos 6 años se van a hacer más cosas que las que se hicieron en 83 años, si el ritmo de gobierno sigue como va. Es el senador del PRI, el mismo que inauguró la campaña presidencial perdedora de su partido, el legislador que en la docena panista preservó la permanencia de la CTM y que hoy siguió llevando la voz cantante del sector obrero. Por encima del histórico líder de los telefonistas, Francisco Hernández Juárez, y del anunciado pero ausente dirigente de los mineros, el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia. Don Carlos Aceves del Olmo, quien a su modo dejó ahí la advertencia. Para no tener saltitos y luego saltos al vacío, sino paso seguro en lo que estamos haciendo. Agradezco el apoyo de todos ustedes. A don Carlos Aceves, dirigente de la CTM, muchas gracias por este esfuerzo. Contentos los empresarios, y quién lo habría dicho, este abrazo, este reconocimiento que le da la CTM al presidente López Obrador y al presidente López Obrador a la CTM. El secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, acudió a la Cámara de Diputados a explicar y a defender el paquete económico, el presupuesto 2019, pero los legisladores de oposición, los del PAN, los del PRD y el Movimiento Ciudadano, lo cuestionaron. Así le fue al secretario Ursúa. Las promesas de gobierno llegaron a la aduana de los números. Carlos Ursúa, secretario de Hacienda, se presentó ante la Cámara de Diputados para defender el paquete económico 2019, el primero del nuevo gobierno federal, y se encontró con una oposición poco interesada en escucharlo y lista para reclamar los recortes presupuestales planteados por la Cuarta Transformación. Me perdona, señor secretario, interrumpí un momento su magnífica locución. Yo ruego a los compañeros diputados que han hecho ahí una especie de turbulencia humana en esa parte, sirvan sentarse para escuchar al secretario de Hacienda. Pero no hay llamado al orden que funcione cuando una cartulina está lista. En la primera oportunidad que tuvieron, diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano subieron a tribuna. Así, en turbulencia humana, como dijo Muñoz Ledo. No es buena idea reducir el presupuesto para las universidades públicas del país.
en particular para las universidades nacionales como la UNAM, la UAM y el POLI, y también para las universidades estatales. Y cuando el diputado presumía el país que su partido le había entregado al nuevo gobierno, legisladores de Morena le reclamaron a gritos la priista costumbre de sacarle jugo al presupuesto. Presidente, si pueden detener el reloj, por favor. El diputado Galindo detuvo su intervención. El presidente Muñoz Ledo llamaba como podía al orden y el secretario Ursúa atestiguaba, relajado, en medio de un mar de cartulinas. Hagan el favor de guardar orden. Las manifestaciones pacíficas están permitidas, desde luego. Pero dejen hablar al orador. Pero no pasó. La batalla de gritos continuó. Unos, los opositores a favor de las mujeres, y la Universidad Nacional. ¡Mujeres! ¡Mujeres! Otros, los que son mayoría, insistiendo en que sus contrarios solo buscan moches. Estas manifestaciones huelen a que ya se acabaron los moches, ya se acabaron los negocios en este Congreso. El presupuesto no es una piñata, es un programa de gobierno. Escúchelo, por favor. Bueno, y por ahí pudo hablar el secretario de Hacienda. Por cierto, a varios gobernadores no les gustó el presupuesto. Primero, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, comentó que este presupuesto se centra solo en los intereses del presidente López Obrador, ignora las necesidades locales y le quita dinero, recursos a los municipios de Jalisco. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, dijo que le propone a Alfaro unirse y dar la batalla desde ahora porque dijo está en riesgo el federalismo y la democracia. Más tarde el gobernador de Tamaulipas, panista, Francisco Javier Cabeza de Vaca, comentó en su cuenta de Twitter que el presupuesto no atiende las distintas necesidades de los estados. Al igual que Corral, Cabeza de Vaca se refirió a la urgencia de convocar a todos los gobernadores a un diálogo presupuestal. Bueno, el presupuesto 2019 enviado por el gobierno federal propone aumentar hasta 10 veces el dinero que se da a las secretarías que llevan mano en los proyectos prioritarios. Así proponen distribuirlo. La Secretaría de Energía tendrá el aumento más grande en el presupuesto para 2019. Recibirá 10 veces más que lo que tuvo en 2018. Dinero que se usará principalmente para la construcción de una nueva refinería en Tabasco y mejorar las actuales. Sin embargo, en este rubro, las comisiones reguladora de energía y nacional de hidrocarburos tuvieron una disminución en el presupuesto de 28%. Otra secretaría que tuvo un gran incremento fue la del trabajo. Su presupuesto para 2019 será casi 10 veces mayor al de 2018. La secretaría será la encargada de otorgar becas de capacitación a más de 2 millones de jóvenes. Y la Secretaría de Turismo recibirá en 2019 más del doble del presupuesto asignado en 2018. El 66% de ese presupuesto será para la construcción del Tren Maya. La Secretaría de la Defensa recibirá en 2019 12,000 millones más que en 2018, un aumento de 15%. La Defensa será la encargada de coordinar la creación de la nueva Guardia Nacional. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y el Instituto Mexicano del Seguro Social tendrán un aumento de 14% y 9% respectivamente, mientras que el presupuesto para la Oficina de la Presidencia tendrá 227 millones menos que en 2018. Bueno, y aunque en la ley de salarios se establece que nadie va a ganar más que el presidente, es decir, más de los casi 160,000 pesos brutos, 108,000 netos, pues ahí estamos viendo quiénes sí van a ganar más que el presidente. El de la Suprema Corte de Justicia, casi 400,000. Los ministros de la Corte, más de 250,000, son mensuales.
sueldos brutos, consejeros de la Judicatura 256,000, magistrados del Tribunal Electoral, pues ahí están las cantidades. Los consejeros del INE un poco más, 147,000, sueldos netos, perdón. El presidente de la CNDH, 109,000, en fin, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 141,000. Uno de los rubros que más protestas, donde más protestas ha habido, es el de la educación, porque la Secretaría de Educación Pública va a tener un aumento de 7%, unos 20,000 millones de pesos. Sin embargo, se propone una reducción en el presupuesto para las universidades. Los recortes a la educación superior alcanzan casi 8% y le toca reducción a la UNAM, a la Metropolitana, al Politécnico. Por eso la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades, criticó los recortes, dijo que van a agravar el rezago financiero en el que ya están. En un comunicado, la ANUYES expresó que necesitan certeza financiera, por lo que le pidieron a la Cámara de Diputados que reconsidere hacer ajustes al presupuesto. El presupuesto para cultura también se redujo, va a bajar un 4%. Esto provocó críticas, entre ellas las de 22 secretarios de cultura del país. También se manifestaron por ahí algunos artistas, figuras de la cultura. Joaquín Cosío, el actor, escribió: por más afinidad que uno pueda tener con López Obrador, es innegable que su apreciación de la cultura y el arte es exactamente igual que la de sus antecesores. La actriz Claudia Ramírez publicó: felicidades, Taibo, tenía razón, celás, 3 puntos suspensivos, doblada, pobre país, sin cultura y sin educación no hay futuro. En fin, bueno. Dos congresistas demócratas, Nanette Barragán y Jimmy Gómez, acompañaron a 15 migrantes que están en Tijuana. Los acompañaron hasta la garita de Otay para pedir asilo en Estados Unidos. Estuvieron ahí más de 5 horas, pero pues no consiguieron nada. Los agentes fronterizos aseguraron que el centro donde se procesan las solicitudes de asilo está al borde de su capacidad. Los 15 migrantes que se presentaron en la garita eran hondureños, son hondureños. Por la noche, la patrulla fronteriza permitió el ingreso de 8 menores no acompañados. Un adulto y una madre con sus 5 hijos seguían hasta hace unos minutos afuera de la garita. Por lo pronto, autoridades del municipio de Tijuana informaron que los 350 migrantes que están en el nuevo albergue, ubicado en una bodega de la zona norte, van a tener mes y medio para definir su situación migratoria. También se informó que el uso de esa bodega no tendrá ningún costo para el gobierno federal ni para el municipal, ya que estaba en desuso. Hoy, en ese albergue ocurrió un incidente. Orlando Núñez, un migrante guatemalteco, sufrió un infarto y fue auxiliado por otros migrantes. Lo llevaron a un hospital para atenderlo y más tarde Orlando regresó al albergue y hasta el momento se reportaba estable. Así se dieron las cosas. Dale un poco de lugar, dale que sea desinfectante, algo. Viene ya algo de aquí. Ya viene. ¿Qué rato les dijeron? No me tomó la fiesta. Bueno, por cierto, comerciantes y empresarios de Tijuana reportaron que desde el 11 de noviembre, cuando llegó la caravana migrante, han tenido pérdidas de alrededor de 134 millones de pesos. También informaron que se redujo a la mitad el número de turistas que transitaron por plazas y comercios. ¿Qué más tenemos, Paola? En la tarde se registró un incendio en la bodega de una fábrica de telas ubicada en Boulevard Puerto Aéreo en Toluca. El humo alcanzó más de 100 metros de altura, lo que alertó a los vecinos y a las personas que pasaban por el lugar. Los trabajadores tuvieron que ser evacuados. Este siniestro se registró a un costado de la Plaza San Martín y, según informó Luis Felipe Puente, coordinador general de Protección Civil del Estado de México, no se reportaron personas lesionadas. Por el incendio, el Aeropuerto Internacional de Toluca tuvo que parar sus operaciones aproximadamente 30 minutos debido al humo y por los trabajos de limpieza.
Una unidad del transporte público chocó contra la fachada de una tienda en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. La camioneta impactó contra la pared debido a que el conductor conducía a exceso de velocidad. En este accidente, 3 hombres de entre 25 y 35 años fallecieron. Al lugar llegaron ambulancias de la Cruz Roja de Atizapán que trasladaron a 7 personas lesionadas al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del IMSS en Naucalpan, entre ellas el conductor. Los cuerpos sin vida de 2 de los usuarios quedaron al interior de la unidad y el otro fallecido salió proyectado del vehículo. Los casos de influenza en el país están en su nivel más alto en los últimos 6 años, según informó la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Hasta el momento se registraron 1.236 casos, de los cuales 81 personas han fallecido a causa de este virus. 70 de las muertes han ocurrido en la temporada de frío, cuyo ingreso formal comienza este 21 de diciembre. Los estados con mayores casos de influenza son Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México y Tlaxcala, que acumulan el 41.7% de los casos. Permiso, Ciro. Hay 2 maneras de aumentar el salario mínimo. A lo Echeverría, a lo López Portillo, a lo Maduro, es decir, a lo güey. Y hay maneras de hacerlo correctamente, considerando la condición de las empresas, considerando la condición de la economía y tomando los consensos. El aumento que se hace hoy al salario mínimo, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, es totalmente correcto. Se ha venido construyendo, no en este gobierno, sino a lo largo de muchos años. Lo primero que se hizo fue cuando se le quitó al salario mínimo el carácter de eso ya fue hace unidad de pago. 2 años. No, es que es importante porque eso lo libera. Pero eso fue hace 2 años. Pero entonces... Tú hace un año decías que no se podía aumentar así el salario. Por decreto. Hace un año No, la Coparmex, la Coparmex y el padre del análisis superior hemos estado de acuerdo que se puede aumentar siempre y cuando sea producto de un análisis como se aumentó ahora. Este consenso de llevarlo a la línea de bienestar de Coneval existía hace 2 años. O más. ¿Cómo se llega? Sí. Primero corren al director de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Cuando alguien está 27 años en un cargo, de repente ya no es tan bueno, se queda uno que era su segundo, y aquí se toma una buena decisión. O sea, insisto, si tú lo aumentas por decreto a lo Maduro, lo voy a aumentar, eso está mal. Cuando se aumenta, y puedes retomar lo que decía en los últimos 2 años en este programa, cuando se aumenta producto de un acuerdo, sale bien. Lo que sí está raro es cómo se aumenta en la zona norte del país. ¿A 170 y tantos? 176 pesos con 72 centavos. Es más del 100%. Es el muro de Trump. A ver, ahí te va. Si tú llegas al norte del país y tienes un permiso para trabajar, el salario mínimo van a ser 170 y casi 177 pesos. $9, lo que ganas del otro lado en 1 hora. Es Aquí más, lo vas a ganar es mejor que brincarte el muro. Es lo que están buscando, es lo que están buscando. Y la idea, tanto de Coparmex como del gobierno, es que el salario mínimo cese para todos lados, pero no había manera de hacerlo. Si lo hubieran hecho mal, hubieran dicho 176 para todos, eso no sale. Entonces yo creo que está bien porque es producto de un acuerdo. Y te invito a que veas todas las veces que hablé del salario mínimo, que siempre dije que si era producto de una decisión técnica es correcta. Vamos a buscarlo para mañana. Porque es producto de una decisión técnica. Bueno. No es un acto voluntarista como aquellos que traía Miguel Ángel Mancera. Vas a rematar con el... Pues es más o menos lo mismo. ¿Vas a rematar con el Cruz Azul o con el presupuesto? No, el Cruz Azul se remató solo. Sí, entonces remátala con lo que quieras, David. Durante mucho tiempo le he dicho que solo existen 2 tipos de políticas económicas. No de izquierda ni de derecha, no neoliberales ni populistas. Existen las correctas y las incorrectas. El presupuesto presentado este sábado es esencialmente correcto. No trae, a mi parecer, ninguna locura. Cosas que en el margen deben discutirse como el optimismo en los criterios económicos. Pero por favor, señores de Morena, son el partido en el gobierno. No le vayan a meter el pie a ese presupuesto. Déjenlo como está, no le muevan mucho. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.